Bienvenidos a una nueva entrevista en Fundación Nicolás. Este espacio es un refugio para la reflexión y la conexión en torno al duelo gestacional, perinatal y neonatal, una experiencia que deja una huella profunda en la vida de quienes lo atraviesan. Nuestro objetivo con estas entrevistas y conversaciones es ofrecer herramientas, comprensión y consuelo en momentos difíciles, iluminando también el camino hacia el amor, la resiliencia y la esperanza. Sin más, doy la bienvenida al doctor Darwin Simbaña. Él es ginecólogo y forma parte del staff, puedo decirlo, de Fundación Nicolás. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá. Bienvenido en este espacio. Gracias, Estefanía, por la invitación. Siempre es un gusto compartir temas tan importantes y sobre todo son cosas tan útiles que como mujeres embarazadas no las conocen, pero tendríamos que conocerlas. Gracias, doctor. El tema de hoy, vamos a hablar un poquito de el embarazo y los polidramios, riesgos y cuidados específicos para la madre y el bebé. Comienzo con esta pregunta, doc. ¿Qué son los polidramios? A ver, el polidramios es una enfermedad en la que uno va a confirmar esto desde el vientre de la madre, en la etapa preconcepcional. ¿Por qué? Porque el preconcepcional es el incremento de líquido amniótico en la mujer embarazada. Entonces te voy a comentar un poquito cómo sucede esto. Generalmente el niño, cuando está en el vientre de la madre, el niño orina y aparte de la orina, los líquidos que transudan de la placenta forman el líquido amniótico. Ese líquido amniótico al chiquito le sirven ¿para qué? Para tres cosas principalmente. Por el movimiento del chiquito, que las extremidades se puedan formar súper bien. Dos, le provee la temperatura adecuada para el bebé. Y tres, le va a dar protección al chiquito. ¿Protección contra qué? Contra cualquier golpe, contra caídas. El líquido amniótico como que le amortigua al pequeño y no le pasa nada. Ahora, ¿cuándo llamamos polidramios? Polidramios, bueno, hablemos de lo normal primeramente. La cantidad de líquido normal del líquido amniótico, nosotros tenemos valores. Decíamos que el niño orina y el niño cuando orina sale un líquido transparente, un líquido con cero infección. ¿Por qué con cero infección? Porque todavía los riñones del chiquito no están filtrando. ¿Quién filtra? Es la placenta. Mm. Los pulmones del niño todavía no respiran, no están funcionando. ¿Y quién cumple la función respiratoria? La placenta. Entonces, ese líquido que el niño sale a través de la orina es un líquido estéril. Ese líquido estéril, obviamente decíamos, llena la cavidad uterina y el niño se va a volver a tragar ese Ok. líquido amniótico. Entonces, el niño traga, ¿para qué traga? Porque eso ayuda para la maduración pulmonar del chiquito, Mm. ayuda a que el sistema digestivo comience a funcionar. Entonces, con esta breve explicación te voy a explicar qué pasa con el polidramios. Decimos polidramios va a ser una cantidad sobre el número 22. Y Mm. cuando es menos de 6 llamamos oligohidramios, que son otras patologías que me pueden dar el disminución del líquido amniótico. Entonces tengo el poli, aumento de líquido, y o el oligohidramios, disminución del líquido amniótico. Cuando tengo un polihidramios más de 22, ¿esto cómo se mide a través de la ecografía? La ecografía, el médico ecógrafo va a medir la cantidad de líquido amniótico y esta va a decir si está aumentada, baja o normal. Ahora, ¿qué pasa cuando el líquido amniótico está incrementado? El médico ginecólogo o el médico que está a cargo del embarazo del chiquito va a tener que descartar varias enfermedades o patologías que puede presentar el chiquito. Entonces aquí es fácil de entender. Si tú sabes que el líquido amniótico se incrementa porque el chiquito hay algo que está pasando que no permita la absorción del líquido amniótico. Mm. Hay algo que obstruye que el líquido amniótico no pueda entrar al sistema digestivo y el líquido amniótico se acumula. Entonces, ¿qué patologías podemos hablar de ahí? Una, pueden haber patologías que pueden estar alterando el sistema nervioso del chiquito. El sistema nervioso del chiquito va a hacer que el niño tenga reflejo de succión y el chiquito pueda tragar el líquido amniótico, ¿sí? Entonces, cualquier patología del sistema nervioso central me puede dar un oligoduranos por alteración de la succión. Dos, cualquier alteración de obstrucción del líquido amniótico. Entonces tú sabes que por aquí tenemos el esófago, tengo el estómago, los intestinos, el duodeno. Cuando tengo una estrechez de este esófago o cuando tengo se llama agenesia, falta de formación, o tengo una atresia. Son términos que se utilizan muy frecuentemente, pero todos son diferentes. Estenosis significa que el tubito de aquí está estrecho y no deja pasar el líquido amniótico. Si no deja pasar el líquido amniótico, ¿qué va a pasar? Que el líquido amniótico se va a incrementar. Ya, es una. Agenesia es que no se forma. Si este es tu esófago, solo va a quedar hasta aquí y no hay formación, no hay comunicación con el resto. Eso es una agenesia.
¿sí? Entonces, la estenosis de estrechez, agenesia no se forma. Y otra te decía, puede ser una atrofia en la cual tenemos una comunicación de mi esófago con la porción inferior a través de un conducto que está totalmente cerrado. Mm. ¿Sí? Entonces pueden hacer esos tres tipos de patologías que se pueden presentar en el chiquito. Ahora, no solamente en el esófago, esto pues puede pasar en el duodeno, puede pasar, ejemplo, a nivel del duodeno muchas veces forman patologías como por ejemplo riñones, se llaman riñones poliquísticos, o a veces un riñón en herradura que le hace que el duodeno se apriete y el líquido no pueda pasar. Entonces, en gran forma, para poder explicarles cualquier patología del sistema digestivo, me va a dar incremento de líquido amniótico. Las Oh. que te cuento son las más comunes, ¿no? Ateresias o fístulas a nivel del esófago, son las frecuentes. Pero también hay otras patologías del mismo sistema digestivo, como por ejemplo, cuando el niño está en su formación, los intestinos en la semana sexta del embarazo tienen que salir afuera para poder crecer. Y en la semana 11 comienzan a engrasarse dentro de la cavidad abdominal. ¿Qué pasa si esos intestinos no ingresan a la cavidad abdominal? Esta patología se llama la gastrosquisis. Los intestinos quedan afuera flotando. ¿Por qué? Porque las paredes del abdomen de chiquito no se pudieron fusionar. ¿Sí? Entonces, esta gastrosquisis que te va a llevar a un polidramios. Hay Mm. otra enfermedad también que se llama onfalocele. Onfalocele es que igual los intestinos, las vísceras de chiquito quedan expuestas de afuera, pero están cubiertas de líquido, están cubiertas por el amnios, una telita que le protege. Son diferentes, gastrosquisis, onfalocele, pero en definitiva, estas patologías que me van a dar incremento de líquido amniótico. Entonces, te decía, las patologías más frecuentes que me va a dar incremento de líquido amniótico son patologías gástricas de cualquier parte del sistema digestivo. Puede ser que mi colon, por ejemplo, esté totalmente estrechado, estenosado. ¿Eso qué va a pasar? Polidramios. Mm. Eh, Aparte entonces de las patologías digestivas, y también te decía que las patologías del sistema nervioso central, cuando tengo alteración de la succión, el chiquito no puede succionar, también me da líquido amniótico. Entonces son patologías que se deben ser diagnosticadas antes de que el chiquito pueda salir a nivel del parto, ¿no? Son diagnósticos prenatales, antes del nacimiento. Pero también hay otras patologías que están asociadas al polidramio. Entonces tú dirás, y bueno, ¿y cuáles son? Por ejemplo, una mujer que tenga un mal control de la diabetes gestacional, le va a dar igual polidramio, incremento de líquido amniótico. Hay una patología que si hemos escuchado es famosa, que es la condroplasia. ¿Qué es la condroplasia? Son enfermedades genéticas en la cual las extremidades del chiquito no se desarrollan adecuadamente y quedan muy cortitas. En otras palabras, mucha gente le conoce como el enanismo, ¿no? Entonces, cuando uno ve que el chiquito no crece adecuadamente, se está quedando con el tamaño corto, no es igual que los otros bebés que están creciendo en las mismas semanas y tenga un incremento de líquido amniótico, posiblemente podría ser una condroplastia. Posiblemente podría ser, como te decía, una diabetes gestacional maltratada. También hay un síndrome genético que es raro, pero existe. Se denomina el síndrome de Becker-White-Whitman. Este síndrome, ¿qué es lo que hace? Causa alteraciones en los órganos del chiquito, causa tumores a nivel renal, causa estenosis a nivel del sistema digestivo y todo esto igual como se va a manifestar en una forma externa a través del polidramios. Entonces, siempre que hay polidramios, uno está como ginecólogo pensando en las distintas posibilidades que podría tener el chiquito. Pero tampoco, no todas son malas. ¿Por qué? Por ejemplo, hay ciertas polidramios, incremento de líquido amniótico, en el que aparentemente podría ser normal. ¿En qué casos? Por ejemplo, sobre todo en esos embarazos que son gemelares. En el caso en el que tenga dos niños, obviamente la barriguita va a estar mucho más incrementada y el líquido también podría estar un poquito incrementado. Esa sería la única patología en la que diríamos que es normal que el líquido amniótico esté incrementado. Ahora, ¿cómo diagnosticamos esto? Generalmente, el ginecólogo siempre le va a medir la barriguita de la mitad en cada semana del embarazo. Hay una norma que dice que el útero va creciendo 1 centímetro por semana. Es por eso que siempre el ginecólogo va midiendo con una cinta métrica cuánto mide el útero de la mujer. Te voy a dar un ejemplo. Cuando una mujer está de 20 semanas o está de 5 meses, el útero debe estar aproximadamente a nivel del ombligo. El ombligo me señala 20 semanas. Cuando te vas al próximo control, el niño sería de 24 semanas porque el control se hace al mes.
El útero tendría que medir 24 centímetros. Si estuvieras de 25, 25 centímetros. Si estás de 30, 30 centímetros. Entonces, más o menos, con las semanas del embarazo, el crecimiento uterino va con las semanas del embarazo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diagnostico? Te doy un ejemplo. Tengo una paciente que está de 20 semanas. Entonces, yo pienso encontrarme que el fondo uterino va a estar de 20 centímetros, en nivel del ombligo. Pero esta paciente tiene un fondo uterino que está en 30. Entonces, esos 10 centímetros que se pasó, digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué está con 30 centímetros si lo normal es 20? En este caso, el médico le pide la ecografía y obviamente puede encontrarse que sí, el líquido, el amniótico está incrementado en cantidad. Es por eso que ese útero está incrementado en tamaño. Son las formas como diagnosticamos, ¿no? Por la química y por la ecografía. Obviamente, muchas veces las pacientes ni siquiera saben que están embarazadas, vienen con un útero grandísimo y según las fechas que ella nos dan, dicen, sí, estaría de 20 semanas y está de 30. Cuando entonces tú haces la ecografía, no simplemente te digo, no simplemente es polidramios. Muchas veces puede ser embarazos gemelares. Hay dos niñas y es por eso que se ha incrementada el abdomen Tamaño. uterino. Exactamente. O muchas veces también pueden haber tumores que le están acompañando al embarazo. Y es por eso que el tamaño del útero está incrementado y me podría confundir con polidramios. Entonces hablé de rasgos. Estas son las principales causas por qué el líquido amniótico estaría incrementado en cantidad. Y así se llama polidriamos. Es Polidramios. por eso, es del aumento del líquido amniótico. Doctor, bueno, ¿cuáles serían el riesgo específico que implica este polidriamio en el desarrollo del bebé y en la salud de la madre durante el embarazo? Perfecto. Te decíamos que ante el polidramios, nos vamos a guiar más frecuentes, son patologías del sistema digestivo del chiquito. Lo ideal sería que tu médico ginecólogo podríamos diagnosticar esto en la etapa prenatal, en la etapa que el chiquito está dentro del vientre de la mamita. Porque obviamente, si tengo un polidramios, no me voy a quedar con la idea de que tengo polidramios, voy a investigar por qué, quién causó el polidramios. Como te decía, pueden ser daños desde el esófago, pueden ser daños a nivel del renal, pueden ser daños a nivel del duodeno, cualquier estrechez del sistema digestivo me va a dar un polidramios. Entonces, obviamente, lo ideal sería que con la medicina fetal que tenemos actualmente ahora podamos llegar a un diagnóstico temprano. Y Mm. si es solucionable en estas semanas, recordemos que el médico ginecólogo siempre en la semana de la 22 a la 24 te va a pedir un examen que se llama el eco anatómico fetal. El eco anatómico fetal justamente determina cualquier alteración o falla si tienes unas gastrosquisis, si tienes un oncolocele, si tienes una atresia. ¿Por qué? Porque la idea es que se puede corregir antes del nacimiento del chiquito. La ventaja es que actualmente estas enfermedades se pueden corregir antes del nacimiento. Mm. Obviamente hay menores secuelas, menores efectos secundarios, pero hay también enfermedades que son muy complicadas y que obviamente eso no se va a resolver intraútero. Esto tendríamos que resolverlos luego de que nace el chiquito. Va a entrar a procedimientos para, por ejemplo, resolver una estenosis del esófago o sea, luego de que nazca el bebé. Pero lo importante es saber el diagnóstico, estar preparados tanto el médico como la familia, y que sepan los riesgos y las complicaciones que podría tener el chiquito, que sepa que muchas veces va a necesitar de cirugía para esas complicaciones, ¿no? Entonces, lo más importante es llegar a un diagnóstico temprano y según la etiología o la causa de la enfermedad, poderle tratarla intraútero o luego del embarazo. Doc, ¿qué consejos les podríamos dar a mamitas y padres que están viendo ahora esta entrevista y están atravesando un diagnóstico de polidramas? ¿Qué consejo les daría a estos padres? Lo ideal es que siempre el ginecólogo va a trabajar con un médico materno fetal. ¿Qué es el médico materno fetal? El médico materno fetal es otro ginecólogo, pero que tiene una especialidad específica en enfermedades del feto. ¿Sí? Ellos son los que van a manejar súper bien y van a diagnosticar con exactitud qué es lo que está pasando con ese polidramios. Como yo te decía, hay un montón de enfermedades que pueden ser genéticas, Mm. hay enfermedades que pueden ser del sistema nervioso central y necesitamos un diagnóstico preciso para el manejo adecuado del chiquito. Porque muchas veces no vas a encontrar nada. A veces digo son causas genéticas o muchas veces son causas en las que no encontramos el por qué y el chiquito no tiene ningún daño, solo tiene incremento de líquido amniótico, ¿no? Entonces, obviamente hay diferentes causas de los poligramios, te decía, pero lo ideal es manejar este caso, no solamente un médico, sino tener un grupo de médicos que estén manejando este proceso
Imagínate que necesitamos aquí un psicólogo para que me pueda ayudar con la familia, que pueda explicar las complicaciones que podrían venir en el futuro, un cirujano pediatra, ¿no es cierto? Un médico materno fetal. El cirujano pediatra va a intervenir luego de que nazca el chiquito, pero si es una intervención que se puede tratar en intraútero, va a entrar el médico materno fetal. Por eso decimos que el manejo de este polidrames debe ser un manejo, ¿no es cierto?, visto desde varios ángulos, digamos, de esa manera, ser manejado con múltiples médicos para llegar a un diagnóstico más adecuado y poderle justamente lo que queremos hacer es ayudarle a ese niño y a la familia, ¿no? Ujú. Entonces, lo ideal es siempre tener diferentes puntos de vista, consultar con el médico, ver qué opciones te da. No siempre va a ser mal el polidrames. Te decía que hay muchos polidrames son idiopáticos, no sabemos por qué. El chiquito está perfecto por el incremento de líquido. Pero también te decía, muchas veces manejamos mal una diabetes en el embarazo, una diabetes gestacional. La diabetes le podría dar igual incremento de líquido amniótico. O todas las patologías que ya son genéticas, patologías ya de daño en la formación del chiquito, pues obviamente siempre van a tener una resolución quirúrgica. Entonces, ¿qué les puedo decir a los papitos? Pues obviamente todas las cosas son solucionables, todas las cosas, se tienen que hacer muchas cosas para poder valorar el poder amnios y gracias a Dios siempre hay formas de poder solucionarlos. Siempre hay maneras. Obviamente necesitamos una buena valoración del bebé, médicos que estén capacitados en el manejo de los poligranios, en el manejo de estas patologías, y también cirujanos, ¿no es cierto? Cirujanos pediátricos, cirujanos torácico-pediátricos, que me ayuden en el manejo de esto. Mientras más temprano lo pueda manejar, es mejor. Porque, por ejemplo, muchas veces, decía, estos estrechamientos del sistema digestivo, del estómago, del duodeno, del esófago, siempre va a tener alguna complicación o repercusión en el chiquito. Y generalmente las complicaciones pueden estar en la parte pulmonar del bebé. Porque como esto, esta estrechez o muchas veces hernias diafragmáticas hacen que el pulmón no se desarrolle adecuadamente, quedan pulmones chiquitos, hipoplásicos se llama. Entonces siempre una patología puede estar asociada a otra. O nosotros llamamos que una patología menor puede llevar a una mayor. Es por eso que necesitamos médicos especialistas que nos ayuden a la valoración y al diagnóstico correcto cuando encontramos los polidramios. Gracias, doctor. Qué importante es poder tener profesionales que nos direccionen si tal vez tenemos este diagnóstico y poder acudir al profesional o a los profesionales a tiempo para poder tener un embarazo satisfactorio y que el bebé culmine su etapa de gestación satisfactoriamente. Nuevamente, muchísimas gracias, Doc, por toda la información. Ahora tenemos un poco más claro qué son los polidriamios. A veces hay terminología que nos asusta porque no tenemos ni idea qué es, pero ahora ya tenemos un poco muchísimo más claro el tema. Muchísimas gracias, Doc, y a ustedes también por vernos y compartir esta información. Nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao. Gracias, Virginia. Un buen día. Chao. Gracias, Doc.